Y esta clase, como ya saben, es la continuación de la que tuvimos sobre el conflicto del Esequibo, donde bien recordarán que al final hicimos una comparación preliminar entre lo que es el conflicto del Esequibo y el conflicto de las Malvinas, sobre todo en el siglo XX y en lo que es el siglo XXI. Ahora bien, esta clase, luego de haber tenido, digamos, ya la breve introducción partiendo del caso de la Guayana Esequiba, entre frontera Venezuela y Guyana, en esta clase nos vamos a enfocar a analizar el caso de las Islas Malvinas exclusivamente. Probablemente nos va a tomar dos clases este tema, por lo extenso y lo complejo que es, y vamos a verlo desde varias aristas, desde materia de la política internacional, vamos a verlo desde el punto de vista histórico y también desde los intereses económicos que se confluyen en este lugar debido a las posibles existencias de recursos minerales, tierras raras, además de la ubicación, el tema de los recursos pesqueros, etcétera. Todo eso pues lo vamos a analizar en función del desarrollo del derecho internacional y lo que es la diplomacia, pues. Y nada, vamos a continuar con el sumario y sabemos, para hacer la precisión, de que son libres de intervenir, luego pues de levantar la mano como está previsto en la plataforma. Les pido por favor que las intervenciones no duren más de 2 minutos, de manera que pueda abarcarse todo lo que está planificado para el día de hoy y que también otros compañeros tengan la oportunidad de plantear dudas, comentarios, etcétera. Entonces, 2 minutos como máximo por intervención y al final igual tenemos unos 5 o 10 minutos para discutir cualquier tema de interés de todos. Ok, como sumario de la clase vamos a analizar varios asuntos. Uno de los más importantes es la ubicación estratégica de las Islas Malvinas, la revisión histórica del conflicto, España, Argentina y Reino Unido, los límites de la soberanía. Acá hay una diferencia importante con el caso del Esequibo que revisamos durante varias clases. Acá hay que considerar que más que hablar de la soberanía de Argentina y Reino Unido, hay también razones para hablar de la posible soberanía de España, puesto que cuando el conflicto y la disputa comenzó, España tenía derecho sobre este territorio a mayores o menores rasgos. También está la importancia económica, eso está más al final, pero es un tema muy importante por las posibles inversiones que estarían interesadas para realizar pues algunas empresas importantes en sectores como petróleo, construcción, transporte en esta zona. Está además el tema tanto de la política exterior y la política interior, de Reino Unido y la Argentina especialmente. Vamos a hablar de España, pero en términos secundarios, el estado actual y el tema de los habitantes y la cultura local. Porque más allá de que existe una disputa principalmente entre la Argentina y Reino Unido, los habitantes de las Islas Malvinas tienen unas tradiciones, una historia, un legado cultural que se relaciona más con la tradición y la herencia británica. Es un punto pues trascendental a resaltar. Y claro, también hay unas comunidades indígenas y pueblos originarios que estuvieron en esa área, eso también no se debe ignorar. Ok, el tema de la soberanía de las Malvinas ha sido motivo de una controversia prolongada y compleja entre la Argentina y Reino Unido, claro, como vimos sobre todo la clase pasada. Sin embargo, su análisis involucra una dimensión histórica mucho más amplia y compleja, donde España tiene también un rol fundamental. Hablar de la soberanía de las Islas Malvinas a través de la historia sin mencionar a España es hacer una omisión muy importante de los hechos históricos. Incluso habría que hablar de Francia. Sin embargo, si el papel de España en este sentido es secundario,
El de Francia y a estas alturas es todavía menor. Y bueno, para comprender plenamente esta cuestión es necesario examinar la historia de las Malvinas y considerar que el contexto en el que España reclamó unos derechos sobre el territorio y cómo esto se relaciona con la situación actual de la Argentina. Acá tenemos que ver algo, como vamos a analizar en las próximas láminas, de que el Tratado de Utrecht da pie a que existan diversas interpretaciones sobre su alcance, sobre lo que está o no estipulado en él, razón por la cual algunos sectores señalan que España ha reclamado efectivamente soberanía sobre las Malvinas cuando pudo hacerlo y otros que no. Aquí podemos ver una cronología del control de facto de las Islas Malvinas con los nombres específicos de los países pues para el momento. Y bueno, vemos que desde el siglo XVIII, mediados hasta el presente, ha estado controlado por Francia, Gran Bretaña, España, las Provincias Unidas de Río de la Plata, que es una entidad político-administrativa previa a la actual República Argentina que todos conocemos. La Confederación Argentina, también antecedente de la Argentina hoy en día, Reino Unido, por pocos meses en el 82 y por los hechos que vimos en la clase pasada, Argentina ejerció control sobre el territorio durante poco tiempo y desde el 82, mediados hasta el presente, Reino Unido ha ejercido su soberanía en las Islas Malvinas. Y acá hay que ver que en el siglo XVIII España estableció una presencia en las Islas Malvinas reclamándolas como parte de su imperio colonial pues como una provincia. Esta ocupación española se refleja en diversos documentos históricos, incluyendo mapas, registros de expediciones realizadas en la región, etcétera. Hay vasta evidencia sobre ello, sobre la presencia española. Y pues se mantuvo incluso hasta finales del siglo, casi llegando al siglo XIX. Y bueno, acá algo que pasa, pues, es que algunos sectores señalan que o interpretan que España pudo haber cedido el territorio al Reino Unido por la redacción que tiene este tratado en sus artículos. No todos lo admiten. Y bueno, la cesión que algunos interpretan por parte de España al Reino Unido ha sido un punto de controversia. Argentina argumenta que la cesión de España no fue válida o que en realidad no fue una cesión como tal. Y además que esto fue realizado bajo coacción, lo que invalida cualquier reclamo británico sobre las islas. Acá además vemos un mapa topográfico de las Islas Malvinas, extraído de Wikimedia Commons, y está la licencia. Y bueno, en este sentido, reconocer los derechos históricos de España sobre las Islas Malvinas implica algo muy importante, que es reconocer que la disputa y comprender, además de reconocer, que la disputa de la soberanía no es solamente una cuestión bilateral entre Argentina y el Reino Unido, sino que tiene unas implicaciones históricas más amplias. España, bueno, como potencia colonial que ocupó y reclamó las Malvinas en el pasado, tiene para algunos historiadores, politólogos internacionalistas un interés legítimo en el destino del archipiélago. Incluso puede reclamar sus derechos históricos sobre él. Hagamos acá una breve acotación de que es al menos en estos momentos poco factible que España vaya a reclamar las Malvinas, aunque podría tener algunos argumentos para hacerlo, o al menos para alegar que la discusión más que debería ser entre la Argentina y Reino Unido, debería ser entre España y Reino Unido. Hay argumentos y razones para hacerlo. Sin embargo, debido a las implicaciones diplomáticas en sus distintas esferas que podría tener tal medida, es muy poco probable que España vaya a hacer algo como esto porque va a afectar sus relaciones tanto con Europa como América Latina y no parece que España esté en una posición adecuada para hacerlo, si somos pues realistas. Además, es importante destacar que la Argentina contemporánea como Estado-nación no existía en el momento que España reclamaba las islas. Es un elemento pues fundamental, lo primero que no debemos obviar. La Argentina como entidad política surgió en el siglo IX, después de la independencia de España
a principios del siglo XIX. Y bueno, por lo tanto, la reivindicación argentina sobre las Malvinas se basa en la herencia colonial española, así como en la geografía y la proximidad geográfica de las islas con el territorio argentino. Y Francia fue el primer país en establecer un asentamiento permanente en las Malvinas, si bien ya, a ver, hay registros de expediciones que se habían realizado anteriormente, pero no eran, digamos, asentamientos más sólidos, más estables, sino eran cosas más esporádicas, más exploratorias. Y bueno, se fundó, digamos, una pequeña villa por un explorador francés en 1764. En ese momento, la colonia francesa que se estableció en las Malvinas estaba formada por un pequeño fuerte y una población de alrededor de 250 habitantes. Incluso las islas recibieron el nombre del puerto bretón de Saint-Malo, recibieron un nombre pues, francés. Y en 1766, 2 años después, Francia acordó dejar las islas a España y España, pues, dio una contribución económica que de alguna forma daba cuentas por el costo del acuerdo, lo que significaba esta región, la importancia que tenía. Francia insistió que España mantuviera la colonia en Port Louis para evitar que Gran Bretaña retuviera el título de las islas y España estuvo de acuerdo con ello. Bueno, por otro lado, hay que reconocer lo siguiente, que si bien es cierto que hay unos derechos históricos de España en la cuestión sobre las Islas Malvinas, sobre su soberanía, sobre su desarrollo, sobre su historia y sobre su legado cultural, esto no niega de alguna forma el reclamo argentino, lo hace más complejo, pero no lo niega, y además amplía la complejidad de la disputa en cuestión. Es decir, esto implica que hay que estudiar y analizar con honestidad los hechos de la historia colonial compartida de América Latina y el papel que desempeñaron las colonias europeas en la configuración del mapa político de la región. Y ahí también, asimismo, es importante abordar esta cuestión desde una perspectiva de justicia histórica y respeto a los derechos de los pueblos originarios en la región. Habían pueblos indígenas en las Malvinas antes de la llegada de los colonos europeos, más allá de la nacionalidad y la procedencia específica de estos. Y todo esto también hay que tenerlo en cuenta si en verdad tenemos una orientación de justicia y de reconocimiento. Y para ya avanzar en lo que es una comprensión de la dimensión estratégica de lo que son las Malvinas, su ubicación, etcétera, la importancia económica, estratégica y militar que las Islas Malvinas tuvieron para España y así como las razones detrás de su presunta entrega al Reino Unido en el Tratado de Utrecht, es esencial analizar el contexto histórico de la época y los intereses en juego, tanto para España como para otras potencias europeas. Es así que las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, se convirtieron en un punto estratégico en la era de exploración y colonización europea. Descubiertas por primera vez por navegantes españoles en el siglo XVI, las islas fueron reclamadas por España y se convirtieron en su vasto imperio colonial en la América del Sur, parte de él. La ubicación geográfica de las Malvinas las hacía una parada crucial para las flotas españolas que navegaban entre Europa y las colonias en América. Asimismo, su posición estratégica cerca del Cabo de Hornos se convertía en un punto de referencia esencial en cuanto a la navegación en la región. Aquí hay que señalar, por supuesto, que algo que afecta y tiene peso, es un factor determinante a la hora de analizar estos temas, es que no es lo mismo la importancia, la trascendencia que tuvo las Islas Malvinas, a ver, en el contexto del Atlántico Sur, al desarrollo que el Atlántico Norte ha tenido, el Atlántico Norte que digamos, comprende toda esta área que está al norte de países como Colombia, Panamá, Venezuela, al norte y a los alrededores. El Atlántico Norte, de alguna forma, está mucho más desarrollado en cuanto a su potencial
que el Atlántico Sur. Si en el Atlántico Sur sigue teniendo importantes puntos de desarrollo a largo plazo. Aquí, bueno, está en un mapa que pueden ver de la zona, acá lo que está en rojo, y podemos ver, el mapa tiene como centro a Chile. Entonces, de alguna forma nos dimensiona muy bien lo que es el área que comprende y la relación que tiene además las Islas Malvinas con el resto pues del mundo. Es importante pues verlo, y los mapas siempre son esenciales a la hora de poner algo en su lugar, de fijar las cosas en su espacio determinado. Y así las Islas Malvinas tenían un valor económico significativo para España en esa época, aunque las islas en sí mismas no eran ricas en recursos naturales explotables. Su ubicación, aunque de importancia secundaria, las convertía en un punto de apoyo logístico importante para la exploración y el comercio en el Atlántico Sur. Las Islas Malvinas han proporcionado un lugar seguro para que las flotas españolas se abastecieran de agua, alimentos frescos y madera, lo que es fundamental y crucial para las largas travesías marítimas para la época. Además, su proximidad de las rutas comerciales hacia desde América del Sur las hacía estratégicamente valiosas, pues para el control del comercio en lo que es el área del Atlántico Sur y sus adyacencias. Desde una perspectiva estratégica y militar, la cual se complementa muy bien con la perspectiva eh, comercial, económica, las Malvinas también eran fundamentales para el control de las rutas marítimas. España, al mantener el control sobre las islas, podía ejercer su dominio sobre la navegación en la región y proteger así intereses de la colonia en todos los ámbitos. Las Malvinas servían como una base naval importante desde la cual España podía, pues, defender sus territorios, monitorearlos, supervisar, eh, vigilar, y además así, de alguna forma, las Islas Malvinas servían como una especie de protección de las incursiones de otras potencias europeas, siendo que aquí había un acceso y si se descuidaba podía darse ataques contra otros territorios de otras provincias españolas que tenían mayor relevancia económica, y desde acá se podía organizar un ataque. Y pues a pesar de la importancia económica, estratégica y militar de las Malvinas, hay que ver que pues el resultado del Tratado de Utrecht en 1713 se vio influenciado por una combinación de factores de distinta índole, como son los políticos, los diplomáticos y los militares. En ese momento España estaba involucrada en una serie de conflictos internacionales, incluida la Guerra de Sucesión Española, que la debilitaron tanto económica como militarmente, y bueno, eso es fundamental. Y así el Tratado de Utrecht de 1713 ha sido objeto de intenso escrutinio, revisión histórica, de poner, digámoslo así, en relieve las distintas posturas que hay para conseguir el centro, lo que es la verdad histórica. Y entonces había un debate muy intenso sobre lo que es la soberanía de las Islas Malvinas. La cuestión de si el tratado garantizó o no la soberanía española sobre las Malvinas ha sido claramente objeto de disputa y controversia a lo largo del siglo. Antes de la firma del tratado, las Islas Malvinas eran territorio español, reclamadas como por España como parte de su imperio colonial. Y hay que pues destacar, señalar que ya una década antes de la firma del Tratado de Utrecht, Gran Bretaña había establecido un tratamiento en las islas, desafiando la soberanía española y poniendo en entredicho pues los reclamos de España, siendo que había otra potencia que de alguna forma se estaba estableciendo allí para la época. Y el Tratado de Utrecht no hace referencia específica a las Islas Malvinas. Algunos argumentan, hacen el esfuerzo pues de señalar que esta omisión en este caso pues es significativa, en cuanto implica que las islas no estaban incluidas de forma clara, explícita, nítida en el tratado, y así la soberanía española no era plenamente garantizada pues por este convenio.
Y en este sentido podemos ver que existen posturas tanto pro-inglesas como pro-hispanas en cuanto a la discusión sobre la soberanía de las Malvinas. Por un lado, algunos argumentan que el Tratado de Utrecht otorgó la soberanía de las Islas Malvinas a España, basándose en ciertas disposiciones del tratado y en el contexto histórico de la época. Y el punto clave acá es que España controlaba casi por completo toda la América del Sur, con ciertas excepciones, pero en gran medida lo hacía. Y alegan que tampoco era necesario ser tan específico si ese era un hecho público y notorio. Entre los argumentos pro España hay algunos. Por ejemplo, el principio de uti possidetis, que alega que algunos defensores, a ver, se argumenta que los territorios ocupados deben ser mantenidos por aquellos que los poseen al final de un conflicto y que esto debería aplicarse a las Islas Malvinas. Debido a que España era la potencia que controlaba las islas antes del conflicto y no renunció expresamente a su soberanía sobre ellas. En el Tratado de Utrecht, algunos sostienen que la soberanía española debería haber sido reconocida y no cuestionada. Asimismo, está el argumento de la intención de las partes en cuanto a la voluntad de las partes involucradas a la hora de firmar el tratado era resolver las disputas territoriales existentes, y aunque el tratado no hizo referencia específica a las islas, algunos creen que las potencias firmantes sí reconocieron tácitamente la soberanía sobre este territorio al no haberlas mencionadas en el tratado. Y bueno, por otro lado está el tema de otros tratados posteriores eh, que suscribieron tanto España como Gran Bretaña, y en estos tratados se reconoció la soberanía española sobre las Islas Malvinas. Si bien, como vimos en la tabla, en el gráfico que pude compartir con ustedes a principios de la clase, durante el siglo XVIII y luego el siglo XIX, varios países, varias potencias ejercieron control táctico de facto sobre las Islas Malvinas. Más allá, pues, tanto del Tratado de Utrecht como otros tratados posteriores que son de gran importancia para analizar este tema con objetividad y honestidad. Por el lado de los argumentos pro Inglaterra tenemos lo siguiente. Los críticos de la posición española argumentan que la omisión de las Islas Malvinas en el Tratado de Utrecht fue deliberada y que indica que las potencias firmantes no consideraron las islas como parte del acuerdo territorial. Tienen que si las islas hubieran sido consideradas territorio español, se habrían mencionado de forma muy clara y explícita en el tratado. Asimismo está el tema pues de la colonización británica, a ver, la presencia británica en las Islas Malvinas, no solo durante el conflicto, sino después, ya que la posterior colonización británica del espacio fue sostenido, fue considerable, y esto socava el reclamo español sobre las islas, pues. Y al establecer un asentamiento permanente en las Malvinas, Gran Bretaña firmó efectivamente su control sobre ellas, independiente de cualquier disposición en el Tratado de Utrecht. Y por otro lado está el principio de efectividad, y ahí los críticos de la postura española establecen que el control efectivo de un territorio es un factor importante para determinar la soberanía. Más allá de que la presencia española en las Malvinas era nominal en comparación con la colonización británica, lo que hay que ver acá es que este también es un argumento de peso y que pone en debilidad los reclamos que España eventualmente podría hacer por las Malvinas, sobre todo en un contexto en el que las Malvinas tomen mayor relevancia pues económica por los posibles depósitos minerales que existen en su territorio. Un ejemplo muy preciso que podemos ver de la clase pasada sobre el Esequibo y donde empezamos a dar la breve introducción sobre el tema de las Malvinas es el siguiente. En el caso del Esequibo venezolano, vemos una postura del gobierno venezolano, aunque firme, pero no tanto como el actual, antes del descubrimiento de las reservas tan cuantiosas de petróleo liviano en el territorio en reclamación, que antes de este hecho, pues.
También lo mismo lo vemos del lado de las grandes transnacionales. De alguna forma, la certificación y el descubrimiento de importantes reservas de recursos minerales aumentan el potencial estratégico y los reclamos que ya existen. Lo plausible es que se vayan a intensificar porque la zona adquiriría una mayor relevancia, una mayor importancia y entonces amerita que se tomen mayores medidas para establecer control en ella y que los países hagan mayor presión para que de alguna forma u otra sean los que canalicen estos convenios, estas licencias de explotación de recursos minerales. Entonces todo eso hay que tenerlo pues en cuenta. Y además cabe señalar que el Tratado de Utrecht solo prometía restaurar los territorios de América que se poseían antes de la Guerra de Sucesión Española. Las Islas Malvinas no fueron mencionadas en el tratado, claro, y por eso pues en la práctica surgieron diversas interpretaciones. Y en cuanto España descubrió las colonias británicas y francesas en las islas, pues hay además que destacar que en su momento estalló una disputa diplomática entre los países. Lógicamente España protestó porque eso no le parecía adecuado. Y pues para la época de 1766, España y Francia eran aliados en ese momento por diversas razones de, a ver, factores de poder, eh, equilibrio de fuerzas, etcétera, y acordaron pues que Francia pagara el acuerdo por la entrega del Port Saint Louis. Y Francia insistió en que España mantuviera la colonia en esta zona y así evitara pues el reclamo británico. Y pues mientras que España y Francia tenían excelentes relaciones, no pasaba lo mismo entre España y Gran Bretaña, que tenían relaciones un tanto difíciles y complicadas, de manera que no se llegó a ningún acuerdo. Bueno, los españoles, luego de tomar control del área, la rebautizaron como Puerto Soledad en 1767, el 10 de junio de 3 años después, en 1770. Una expedición española expulsó a la colonia británica de Port Egmont y España tomó el control de facto de las islas. De hecho, España y Gran Bretaña estuvieron a punto de entrar en guerra por este tema, pero firmaron un tratado el 22 de enero de 1771 permitiendo a los británicos regresar a Port Egmont sin que ninguna de las partes renunciara a sus reclamos por la soberanía. Los británicos regresaron, pero se retiraron de las islas en 1774, dejando atrás una bandera y una placa que representaba su reclamo de propiedad y dejando a España en control de facto. Entonces, bueno, acá vemos la situación endeble de las Malvinas en cuanto pues a su soberanía, a los derechos históricos sobre ejercer control territorial sobre la zona. Vemos pues, y podemos ver el último párrafo. Los británicos regresaron, se retiraron, pero dejaron una placa y una bandera. Es decir, que todavía se considera medianamente territorio británico, aunque España en ese momento quedó bajo control. De 1774 a 1811, las islas fueron gobernadas como parte del Virreinato de Río de la Plata. Hubo 18 gobernadores para gobernar este territorio. En 1777, Ramón de Caraza recibió la orden de destruir los restos en Port Egmont. Ahí sí fue retirada la placa británica que habían dejado hace unos años y la enviaron a Buenos Aires, pues las tropas españolas permanecieron en Port Louis, ya renombrado como Puerto Soledad, y en 1811, cuando el gobernador Pablo Guillén Martínez fue llamado de regreso a Montevideo, eh, eran pues los hechos y acá este dejó una placa reclamando la soberanía de España. Ya pues para 1774 las presiones económicas que condujeron a la Guerra Revolucionaria Americana obligaron a Gran Bretaña a retirarse de las Malvinas junto con muchos de sus otros asentamientos en el extranjero. Acá tenemos que ver el contexto en el que estaban las Colonias Unidas de América o actualmente Estados Unidos de América, Colonias Unidas, hoy Estados Unidos, y todo
toda la que esa gesta independentista estaba ocasionando a nivel del factor político interno en esa región. Y bueno, los británicos tuvieron que irse y dejaron, como también vimos anteriormente en otros casos, otra placa que afirmaba la soberanía británica sobre las islas, pues sobre la región. Y pues, aunque no había quedado ninguna administración británica en las islas, en este contexto de la gesta independentista en la América del Norte, los cazadores de foca británicos y estadounidenses utilizaban la región para cazar focas, animales, incluso también tomaban agua dulce. Buscaban ganados salvajes, cerdos, incluso pingüinos como provisiones. Los balleneros también utilizaron las Islas Malvinas para protegerse del clima del Atlántico Sur y también para adquirir provisiones frescas. El gobierno de las Provincias Unidas del Reino del Río de la Plata intentó controlar las islas a través del comercio, otorgando derechos de pesca y caza a un ciudadano de nombre Jorge Pacheco, y su socio Luis Bernet estableció un punto de apoyo en las islas 2 años después, en 1826, y ahí se pudo establecer una colonia pues incipiente en 1828. El consulado británico fue pues visitado buscando el respaldo para todo este proyecto y además la protección oficial del país para que el asentamiento recibiera apoyo en caso de que regresaran eh, algunos representantes de otros países europeos a tomar control fáctico sobre las Malvinas. Y pues es importante entonces tener en cuenta, como queda muy evidente a lo largo de esta clase, que el control efectivo sobre las Islas Malvinas fluctuó a lo largo de los años posteriores a la firma del Tratado de Utrecht en 1713, y no solo posterior a la firma del Tratado de Utrecht, sino los otros tratados que fueron firmados, suscritos en el siglo XVIII y también en el siglo XIX. No podemos hablar de una presencia específica de un país u otro porque no la hubo. Vemos que hubo presencia de distintos países, vemos que estuvo España, vemos que estuvo el Reino Unido, vemos que estuvo Francia, vemos que estuvo también Estados Unidos, etcétera. Pues, a pesar de que para algunos el Tratado de Utrecht estableció soberanía británica sobre las islas, España continuó realizando las expediciones y reclamando la región. Y bueno, en 1767 vemos que evidentemente pues España estableció un asentamiento en la isla y mantuvo su presencia hasta 1811, cuando fue expulsada por fuerzas británicas. Acá además hay que tomar en cuenta, no se nos debe escapar, el tema de la gesta independentista en la América del Sur y que España tenía muchas prioridades que atender antes de estar reclamando el territorio de las Islas Malvinas. Que, a ver, la América del Sur estaba llena a lo largo y ancho de movimientos independentistas que los criollos querían tomar el poder y que España tenía que fijar prioridades. Eso era esencial. Y bueno, todo esto sentó las bases para la persistente disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, ya que Argentina reclamó la soberanía sobre las islas después de la independencia de España en 1816, considerando que la cesión de España anterior no era válida para transferir la soberanía a otro país. Entonces, bueno, en 1789, tanto el Reino Unido como España intentaron llegar a un entendimiento en Vancouver. En 1790 se aproximaron a una convención, están todos los documentos respectivos, y en un artículo secreto se afirma que ningún tercero podía establecerse en las zonas mencionadas en el artículo 6 del tratado, que para algunos se refería a las Islas Malvinas. Y bueno, los convenios fueron repudiados unilateralmente por España en 1795, sin embargo, implícitamente revividos por el Tratado de Madrid de 1814. Ahí además tenemos que señalar que en términos diplomáticos hay varios tratados que llevan el nombre de Tratado de Madrid. Hubo varios. Y pues se discute si esto afectó o no la soberanía sobre las islas. Los británicos, por su lado, argumentan que el acuerdo no afectó las respectivas reclamaciones
y lo único que hizo fue estipular que ninguna de las partes haría más asentamientos en las costas o islas adyacentes que ya estaban en manos de España. Argentina entonces, esos islas adyacentes incluyen las Malvinas, así que el Reino Unido renunció a cualquier reclamo cuando decidió suscribir estos acuerdos. Acá vemos una foto de la arquitectura de una catedral de las Malvinas. Creo que es interesante poner algo también ilustrativo para no cargar con tanto texto. Acá pues la pueden ver. Y bueno, por otro lado, también para entender un poco el papel importante pero secundario de las Islas Malvinas, está la cuestión de que las Malvinas se encuentran alejadas de los principales centros de población y comercio de la América del Sur. Esto en un momento las hacía menos importantes estratégicamente para España en comparación a otras colonias de la región. Además, combinado con la presión diplomática y militar del Reino Unido, que tenía mejores argumentos para reclamarlas en comparación a otros territorios del continente, pues influía en lo que estaba pues ocurriendo a todo lo que se le estaba dando forma. Y bueno, esto llevó a España a tomar la decisión de pues ceder en cuanto al tema de las Malvinas como parte de un compromiso más amplio para garantizar la estabilidad y la paz en Europa. Y también además hay que considerar que para ese momento el conocimiento preciso sobre la geografía y los recursos minerales en las Malvinas era limitado, lo que pudo influir en la percepción de su valor estratégico y económico por parte de España. Lo vemos también como con otros países, como es el caso de Guyana, como es el caso de Venezuela actualmente, que son territorios que hoy son percibidos como territorios donde existen grandes depósitos minerales, territorios sumamente ricos, pero no siempre fue así. Al principio, por lo menos, el caso de Venezuela, cuando no se habían descubierto todas las minas de las que hoy se sabe su existencia, era una provincia de menor importancia. No es que no la tenía, pero jerárquicamente estaba un poco más abajo que otras. Y pues así podemos ver que esto también es un tema de prioridades y fijación de jerarquías, entonces la decisión de entregar a las Malvinas también obedece a ello. Claro, está la posición secundaria del territorio frente a otras provincias, pero también está el tema de haber enfrentado a si España hubiera decidido en verdad luchar contra el Reino Unido, eso habría tenido fuertes implicaciones por los costos y el mantenimiento de una guerra prolongada, por la capacidad militar de Reino Unido, entonces Gran Bretaña, la presión diplomática y militar pudo haber entonces tenido un papel fundamental en esto. Y entonces España pues persiguió que era la mejor opción, que era preferible sencillamente ceder en vez de mantener un conflicto prolongado y potencialmente destructivo en donde los riesgos superaban las ganancias potenciales. Y así, en términos de prioridades provinciales, España otorgó mayor importancia jerárquica a otros espacios, territorios más ricos en recursos naturales, que tenían una población indígena significativa o eran estratégicamente vitales para la defensa y el comercio del imperio. Por ejemplo, las colonias en el Caribe, bueno, creo que sería más adecuado decir provincias que colonias, pues está, bueno, Cuba, Puerto Rico, fundamentales para la economía azucarera de España, además de la posición geográfica que tienen, la accesibilidad. Y pues también está el tema de Perú y México, en menor grado Colombia, que eran ricas en minerales preciosos y tenían una población indígena que podía ser eh, sometida al sistema de encomiendas y explotada para la extracción de recursos, plusvalía. Bueno, acá ven una postal de las Islas Malvinas, sencillamente es algo ilustrativo. Y pues en cuanto a la guerra de sucesión, España se encontraba en una posición debilitada al final de este periodo histórico, con recursos militares y financieros agotados, y pues estos tratados, sobre todo el de Utrecht, estableció los términos para la paz en Europa. Era necesario cierto equilibrio, era necesario pues ceder y fijar condiciones para ello. Y pues, más allá de las Malvinas, una de las sesiones más dolorosas fue Gibraltar, un territorio estratégicamente ubicado en el extremo sur de la península ibérica,
Gibraltar fue cedido al Reino Unido en perpetuidad, lo que permitió a los británicos establecer una base naval clave en el Mediterráneo. La decisión de Gibraltar se debió a la presión militar y diplomática británica, así como a la debilidad relativa de España al final de la guerra. Por otro lado, España se dio parte de los Países Bajos españoles, el territorio que más o menos hoy es conocido como Bélgica, a Austria. Esto también llevó a la formación posterior de lo que también se conoce como los Países Bajos austríacos. Esta sesión fue también parte de un acuerdo como más complejo, más amplio, que proponía la división del territorio de los Países Bajos españoles entre Austria y los Países Bajos holandeses, que permanecieron bajo territorio, bajo control español, con el objetivo de equilibrar un poco las fuerzas en Europa. De acá y con todo este tema, sin extendernos, pero acá esto evidencia y ejemplifica muy bien porque no siempre se quiere aceptar que el nombre Países Bajos se use como sinónimo de Holanda. Porque si somos sinceros en términos históricos, en términos nominales, no son equivalentes. Y esto lo demuestra muy bien, por si quieren tener una razón para ello. Y bueno, además, por si fuera poco, España cedió Sicilia al Ducado de Saboya y Nápoles al Ducado de Austria. Estas decisiones fueron parte de un esfuerzo por organizar el mapa político de Italia y debilitar el control español en la región. Es decir, hubo una considerable cantidad de cesiones de territorio español a otras potencias aledañas. Y entonces, además de estas cesiones mencionadas anteriormente, España también perdió directa o indirectamente algunos territorios en Italia y América, entre los que se incluyen, claro, está las Islas Malvinas. El criterio detrás de las decisiones, a ver, en cuanto a si se cedía o no un territorio en el tratado de forma explícita o implícita, pues el criterio tenía razones de diversa índole, causas diversas, variadas, multifacéticas, tanto consideraciones militares y estratégicas como presiones diplomáticas y políticas. En general, España no estaba en su mejor momento al finalizar la guerra de la Revolución Española, y las decisiones territoriales fueron en gran medida el resultado de una combinación, pues, de factores que buscaban restaurar la estabilidad en Europa y asegurar la paz en la región. Y pues también, si somos lo suficientemente sinceros, España también mantenía lo que estaba en sus posibilidades de mantener, porque no estaba como para exigir mucho tampoco. Y las decisiones se tomaron con el objetivo de equilibrar las fuerzas en las potencias europeas. Además, España cedió la región de Florida a Gran Bretaña en América del Norte. La Florida incluía territorios que forman parte de los estados de Alabama, Mississippi, Florida y Luisiana en los Estados Unidos. Está también el tema hay otros territorios que no se está mencionando acá en lo que es la América del Norte, pero son temas sumamente complejos. Y bueno, la decisión en particular de ser Florida se debió en parte a la presión británica y a la dificultad de administrar de forma eficaz, oportuna a la región. Y bueno, si bien el Tratado de Utrecht no implica una transferencia directa de territorios caribeños, España también perdió influencia en varias islas de la región como resultado de la guerra, y también sumando los tratados posteriores, me corrijo. Bueno, y esto se debió en parte a la creciente competencia de otras potencias coloniales como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. Además, acá hay hasta que ver la relevancia que han tenido pues las monedas. La moneda pues holandesa, además como la moneda británica, en diversos periodos de la historia, a partir de la Edad Moderna hasta el presente, han tenido mucha fuerza. El caso pues de la libra esterlina y otras monedas, pues. Y todo esto fue aprovechado, y sobre todo el estado de vulnerabilidad de España, para expandir el dominio de estas otras potencias europeas en la zona del Caribe, que ya sería pues el Atlántico Norte, no tanto el sur. Ok, y bueno, lo que es Sicilia, al haber sido cedida por España, esta se convirtió en parte del reino de Sicilia bajo control saboyano, y la pérdida de Sicilia de alguna forma equilibró el poder en el mercado editorial, y Nápoles, luego de ser cedida por España, se convirtió en el reino de Nápoles bajo control austríaco.
Acá vemos una edición, una fotografía del Tratado de Utrecht. Aquí está la licencia de donde fue extraído. Ok. Ahora, ya estamos, bueno, llegando al final de la clase, entonces muy probablemente esto va a quedar para la segunda parte. Y por lo que veo ya como en lo que hemos avanzado, esto sería la introducción de la segunda clase. Y ya con la clase posterior estaríamos listos con el tema de las Malvinas, sería el cierre. Y bueno, todo esto, y ya que tienen una visión amplia de las potencias involucradas a través de la historia, además de lo que vimos la vez pasada cuando hablamos sobre el Esequibo, pasa que algo que hace todavía más complicada la discusión sobre la soberanía de las Malvinas es la existencia de minerales preciosos, en particular petróleo. Y bueno, la posibilidad de encontrar petróleo en las Islas Malvinas ha sido objeto pues de discusión, especulación durante décadas, y varios informes de inteligencia y estudios geológicos han respaldado esta teoría. Sin embargo, es importante comprender pues los factores geológicos, políticos y económicos que influyen en esta afirmación, que aún no ha sido certificada, así como lo que implicaría explorar la presencia y la posible existencia de otros minerales en las cercanías del territorio de las Malvinas. Vemos, a ver, el caso de Venezuela, por ejemplo. Se ha especulado que en Venezuela existen importantes reservas de uranio, pero el hecho, o sea, la verdad es que lo que está demostrado es que lo que se ha intentado es hacer estudios exploratorios para ver si en realidad existe uranio en Venezuela. Hay condiciones que permiten determinar que la posibilidad de existencia de uranio en Venezuela es sumamente alta. Hay periodistas y agencias de inteligencia que dicen que incluso se ha extraído el uranio, pero eso no está demostrado, digámoslo así, de forma irrefutable. Vemos diversos estudios que han hecho prestigiosas universidades en Estados Unidos y en Europa que no avalan que se afirme categóricamente que en Venezuela existe uranio, porque sencillamente estas reservas de existir no han sido certificadas. Entonces aquí hay que ser bastante precisos y bastante honestos. Una cosa es que existan razones para creer que es sumamente probable, y si es sumamente probable, es que deben existir esas reservas, pero una cosa es esa y otra cosa es que ya se haya probado y que sí, que uno pueda afirmar con todas las pruebas que existen. Y en el caso de las Malvinas, pues eso todavía pues está en proceso. Y nada, hay unas agencias internacionales que se encargan de ello, hay un proceso respectivo para confirmar o no estos estudios y por los momentos en las Malvinas no se han hecho, ni siquiera con lo que es el petróleo y por tanto es irresponsable decir que en las Malvinas hay petróleo si no se puede todavía demostrar. Se cree que hay petróleo y es muy probable, pero no es lo mismo que decir que hay petróleo y se tienen las pruebas, porque no se tienen. Los informes sugieren la presencia de depósitos de petróleo y gas natural en las cuencas submarinas adyacentes a las islas, particularmente en la cuenca de las Malvinas y la cuenca de Magallanes. Los estudios geológicos han identificado características geológicas favorables para la formación de reservorios de petróleo, como estructuras anticlinales, trampas submarinas y rocas sedimentarias propicias para la acumulación de hidrocarburos. Además, la presencia de petróleo y gas en áreas cercanas, confirmada, como en la cuenca del Atlántico Sur frente a las costas de Brasil y África Occidental, respalda la teoría de que la región de las Malvinas puede tener un potencial similar en este sentido. Entonces, en conclusión, es muy probable, por demostrar o por certificar, pero parece que puede ser así. Y además hay informes de inteligencia que han sugerido a ver, que han tenido lugar actividades de exploración de hidrocarburos por parte de empresas petroleras en la región. Esto indica un interés comercial en el desarrollo de los recursos energéticos de las Malvinas. Y bueno, además esto es muy delicado. Hay que destacar que la exploración y explotación de petróleo en la región ha sido objeto de controversia
por el mismo problema que hemos discutido durante la clase, que es la disputa de soberanía, y que, a ver, un compromiso para, a ver, explotar petróleo en las Malvinas implica con urgencia que se tiene que definir mejor quién tiene los derechos sobre el territorio y quién no. Es decir, porque quien invierte quiere tener las mayores garantías, desea tener seguridad jurídica, y entonces esto es un punto pues fundamental. Argentina ha expresado claramente su oposición a cualquier actividad petrolera en las Malvinas, argumentando que esto viola su reclamo de soberanía sobre el archipiélago. Y además del petróleo, el área de las Islas Malvinas y sus alrededores también podrían albergar otros minerales de interés económico. Estos incluyen los siguientes: gas natural. Además del petróleo, es probable que las cuencas submarinas de las Malvinas contengan depósitos de gas natural asociados, lo que quiere decir que para explotar petróleo lo más prudente sería explotar también las reservas de gas. Y el gas natural, pues, es una fuente de energía importante y es muy común esto, que se encuentra en yacimientos junto al petróleo. También hay otros minerales metálicos. Se cree que la región podría albergar depósitos de minerales como hierro, cobre, zinc y plomo. Estos minerales son vitales para la industria manufacturera y la construcción, y hay que señalar que su extracción podría tener un impacto significativo en la economía regional. Hoy en día las Malvinas viven sobre todo pues de la pesca y de las actividades asociadas a esta, a todo lo que se encuentra en el mar y la economía, pues, que está relacionada con este sector. Pero esto abriría nuevos nichos e incluso afectaría lo que ya existe, porque la producción petrolera podría afectar la fauna de las Islas Malvinas, podría afectar el estado del agua, podría afectar la calidad de los peces que viven en el sector, y también puede afectar entonces el negocio pesquero. Eso pues hay que tomarlo en consideración, es esencial. Y además de esto que ya hemos hablado, el área de las Islas Malvinas y sus alrededores parece que pueden albergar también otros minerales de interés económico, según estudios geológicos y proyecciones. Entre los minerales estratégicos, además de los tradicionales, están tierras raras, tungsteno y uranio. Estos minerales son críticos para una variedad de aplicaciones industriales y tecnológicas, incluyendo productos electrónicos, vehículos de alta tecnología y equipos militares. Si bien los minerales anteriormente mencionados no se consideran minerales en el sentido tradicional, es pues relevante, pues. Y ahorita, sobre todo, con lo que es la cuestión de las tierras raras, hay que ver la importancia que potencias como China, sobre todo, le están dando a la explotación de las tierras raras, no nada más en el territorio chino, sino en el extranjero, porque China no se está dando abasto con las cuantiosas reservas de tierras raras que tiene en su territorio, y las tiene que buscar fuera de su país. Entonces el tema de las tierras raras y todo el uso que se le puede dar en tecnología, industrias emergentes, inteligencia artificial, carros, baterías, da pie a que el desarrollo económico de esta región pueda ser notable. Y pues además están los recursos pesqueros, parte importante de la economía de las Malvinas, como lo hemos hablado, y su área circundante. Y entre los peces, la región es conocida por sus poblaciones de bacalao, calamar y atún, muy importantes para la industria pesquera regional. Así, la posibilidad de encontrar petróleo en las Malvinas se basa por los momentos en informes de inteligencia, estudios geológicos y actividades preliminares de exploración en la región. Y pues, además de petróleo, podría haber gas natural, minerales metálicos y estratégicos. No debe ignorarse también el recurso pesquero. Y pues cualquier actividad de exploración y explotación en la región debe abordarse cuidadosamente, teniendo en cuenta las preocupaciones ambientales, políticas y sociales, así como los derechos de las partes involucradas en la disputa
por la soberanía, las repercusiones de la discusión tienen implicaciones no solo sobre Reino Unido y Argentina, sino también a España y los pueblos indígenas. Desde el punto de vista legal, la disputa sobre la soberanía se centra principalmente entre Argentina y Reino Unido. Argentina reclama la soberanía de las Malvinas basándose en su proximidad geográfica, especialmente, y en el principio de integridad territorial, argumentando que las islas fueron ocupadas ilegalmente por el Reino Unido en 1833. Por el otro lado, el Reino Unido sostiene que tiene derechos de soberanía legítimos sobre las Malvinas y se basa en la ocupación y administración continua de las islas durante más de 2 siglos. España no ha presentado un reclamo formal sobre la soberanía de las Malvinas y tampoco existe un precedente legal claro que respalde un reclamo de este tipo. Además, España ha mantenido históricamente una posición neutral en la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, reconociendo el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas y pues, desde una perspectiva diplomática, cualquier intento de España de reclamar derechos sobre los recursos de las Malvinas es claro que podría generar tensiones con el Reino Unido y también con Argentina, en su prolongación, afectar y deteriorar las relaciones y el rol que tiene España en América del Sur y también Europa, dos regiones esenciales para España. Y pues dado que España tiene relaciones diplomáticas muy importantes con ambas naciones, cualquier acción podría percibirse como una interferencia en la disputa de soberanía y esto tendría repercusiones negativas en términos bilaterales y multilaterales. Cualquier reclamo sobre los recursos que se cree que existen en las Malvinas de ser certificados, todo esto requeriría de inversiones considerablemente altas en la exploración y la explotación, así como en desarrollar una infraestructura que sea adecuada, que sea buena para su extracción y transporte. Dada la situación geopolítica, las empresas internacionales podrían tener una posición reacia a invertir en ambiciosos proyectos debido a la incertidumbre legal y política. Y pues además de todo esto, las Islas Malvinas tienen una posición geográfica estratégica en el Atlántico Sur, lo que las hace de interés y esto sobre todo en el contexto de la creciente demanda mundial de energía y minerales preciosos. Ok, ya van a ser las 5, casi ha terminado la clase. Podemos dejar este espacio para comentarios, para que formulen cualquier pregunta. Aprovecho para indicarles que para la siguiente clase, debido a que pudimos ya avanzar notablemente con la discusión sobre el tema de los tratados, las potencias que están involucradas, todo el tema histórico de las Malvinas y también hemos podido avanzar con el potencial económico que se cree que tiene. En la siguiente clase vamos a hablar sobre las empresas que podrían invertir en las Malvinas, de mantenerse la situación como está hoy en día, de que se mantenga la posición de Reino Unido ejerciendo la soberanía en ella. Vamos a hablar sobre eso, o sea, qué sectores son los que se ven más viables para desarrollarse en las Malvinas, qué empresas serían las que tomarían el liderazgo, la dirección en ello, cómo podría ser ese proceso, de qué país de procedencia probablemente serían estas empresas. Vamos a analizar todos esos temas y ya iríamos cerrando pues la discusión. Creo que con la siguiente clase vamos a cerrar el tema de las Malvinas. Entonces, bueno, ya quedan 2 minutos. Podemos aclarar cualquier comentario, pregunta. Pues creo que no hay preguntas por ahora, Sí, Vicente. me parece que no. Sí. Bueno, pero si no cualquier cosa las podrían dejar por escrito. Si necesitan tiempo para pensar, para formular con dedicación cualquier duda que tengan. Y se podría igual usar unos minutos de la siguiente clase para aclarar cualquier duda. Ya de todas formas, bueno, ya son las 5, se cumplió pues el horario. Ha sido un gusto compartir con todos el día pues de hoy. Les doy muchas gracias por su asistencia a los 23 participantes de la clase.
Y nada, espero verlos para la continuación que sería en unos días y luego la universidad les estaría avisando. Sí, Vicente. Antes de retirarnos, solo quiero compartir un comentario de Daniel. Él, pues, dice que es una excelente ponencia, una excelente exposición. Él es de Tucumán, Argentina, y cree firmemente que la vía diplomática es la mejor alcance. Cree que deberían llegar a un acuerdo no bélico entre las partes. Es el Sí, comentario de Daniel. gracias a Daniel por su comentario. Yo también creo que la vía diplomática es la mejor y creo que lo prudente es agotar la vía diplomática antes de usar cualquier otro recurso. Además, en el caso de Argentina, y como vimos la clase pasada, y teniendo el historial de lo que ocurrió en el año 82, que es doloroso para la historia nacional del pueblo argentino, lógicamente hay que pensar agotar la vía diplomática antes de cualquier incursión de otro tipo, de índole militar, por ejemplo. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo y pues creo además que la Argentina tiene que plantearse bien cómo es que va a defender la cuestión de su soberanía sobre las Malvinas de forma sólida, consistente y bien respaldada, ya que si existen todos estos recursos minerales, sobre todo las tierras raras que adquieren cada vez más relevancia, de alguna forma también la presión para que no se ceda este territorio a Argentina puede ser mayor. Es decir, porque pasaría de tener la importancia secundaria que tenía a tener una importancia más primordial para la economía regional. Entonces, todo esto también hay que verlo a corto, mediano y largo plazo. Y sí, estoy completamente de acuerdo en que lo primero debe ser agotar la vía administrativa y diplomática. Luego vienen las otras opciones. Muy bien. Gracias, Vicente, por la clase del día de hoy y gracias a todos por estar acá. Y pues seguramente estaremos acá en la siguiente clase, continuando con el tema de las Malvinas, que es muy importante. Y pues deseándoles a todos un feliz fin de semana. Gracias, Vicente, realmente por estos conocimientos que aportó con nosotros. Vale, nada, buenas tardes. Veo que me llegó un mensaje privado de Abel Cicato. Ujú. Eh, Me comenta que quiere saber en realidad a quién le pertenece la isla. Bueno, sobre el tema hablamos a lo largo de la clase, pero en resumen, ejerce soberanía y control sobre ella el Reino Unido. Hay distintos argumentos para que no solamente la Argentina reclame su soberanía sobre las Malvinas, sino también España. Entonces, básicamente la disputa estaría entre estos tres países, pero principalmente Argentina y Reino Unido. Y nada, esa es la respuesta en dos líneas a lo que Abel Cicato ha preguntado. Y bueno, los espero en la siguiente clase. Luego les avisaremos con tiempo qué día va a tener lugar. Y espero que tengan todos una buena tarde. Mis mejores deseos para ustedes. Vale. Igualmente, Vicente, gracias a todos. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias.